Pao. Pues me habéis vuelto a pillar haciendo caligrafía, así que tendré que explicaros algo. Hoy voy a hablaros de los San Pao, que es otro de los términos en medicina china que usamos muchísimo y estáis cansados de ver. Vamos a verlos. Aquí está su escritura. San, que significa 3, bastante obvio por los trazos, pero tiene un significado mucho más profundo. Como sabéis, para los chinos, en su filosofía, todo tiene que ir relacionado con un concepto espiritual, filosófico, y el número 3 no podía ser menos. De hecho, es uno de los más importantes. Como podéis ver las líneas, cada una tiene una longitud. La primera representa el cielo. La segunda representaría al ser humano. Y la tercera es la tierra. Entonces, el cielo, la tierra y el ser humano que está en medio son un todo. Significaría la perfección. De hecho, en el Tao Te Ching, Lao Tzu escribía: Dao Shen Yi. El Tao engendra el uno. Yi Shen Er. El uno engendra el dos. Er Shen San. El 2 engendra el 3. Y San Shen Wan Wu. El 3 engendra los millones de seres. ¿Esto qué significa? Que el 3 es de donde se genera todo. El yin más el yang, el ser humano en medio. Representa todo el mundo. ¿Y qué tenemos aquí? Bao. Bao es tesoro. Tesoro, algo muy preciado. Vamos a analizar su escritura. Usamos el poema. Y aquí estamos. Os muestro la parte antigua de la escritura y la moderna, la que podéis ver más en los libros. Como siempre, la escritura tradicional muestra más caracteres, tiene más simbología. La simplificada, como su nombre dice, ha perdido un poco más. Os explico. Bao está compuesto de mian, que significa tejado. Tejado es algo que resguarda una cosa muy preciada. Aquí está Wang, que significa rey, emperador o jade. Supongo que tenéis conocimiento de que el jade es uno de los minerales más importantes y además está asociado a la realeza, a los emperadores. Conecta con la espiritualidad y con la inmortalidad. Aquí tenemos... A ver si me acuerdo... Este de aquí es Fou, que significa vasija. No es tan usado, pero una vasija es un contenedor. Es un lugar donde podríamos guardar cosas. Y este de aquí, antiguo, es Bei, que significa concha. Y diréis, ¿qué quiere decir concha en medio de la palabra tesoro? Pues que en la antigüedad las conchas eran muy valiosas y se usaban como símbolo de riqueza. Pensar en el nácar. El nácar se sacaba de las conchas. Entonces, para ellos era otra parte de la riqueza, otra simbología. Todo en su totalidad es bao, tesoro, algo muy preciado que hay que reservar. Al final, en su evolución, en su simplificación, quedó mian, el tejado, para que esté resguardado, y Wang, que es emperador, jade, algo muy importante y muy preciado que también tiene que ser reservado. Entonces, los San Bao son los 3 tesoros importantes en la medicina china. Y hoy empezaremos con el primero, que es Qing. El Qing es la esencia. Vamos a verlo. Os he puesto las dos escrituras de Qing. La moderna y esta que es muy antigua, es la más antigua que existe. En la escritura china hay distintas épocas y la más antigua es la que llaman de hueso y se usaban solo de modo oracular. Eran para predecir pues, el futuro o los desastres que podrían acontecer. Veis que hay mucha diferencia entre una escritura y otra. La de hueso, como el nombre dice, era grabada en huesos, pero también en conchas de tortuga. Si habéis estudiado medicina china, os sonará la concha de tortuga de Fuji, que fue el primer emperador mítico
que grabó en una concha de tortuga los símbolos que representarían el I Ching. ¿Qué vemos aquí? Tanto en uno como otro podemos ver este radical, que es mian, y significa arroz. El arroz es la materia de la que luego podremos sacar nuestra esencia. Para los chinos, sobre todo, el arroz es como una simbología muy importante de lo que significa la nutrición, la materia, y por eso lo usaban muchísimo. Este radical se puede ver en muchísimas palabras. Estas cositas de aquí, estos trazos, representarían los granitos de arroz que salen de la planta. Seguimos con esta parte y es la más complicada y además la más interesante de esta palabra. En su origen, veis que hay mucha diferencia entre esta parte y otra. La de arriba también la veréis diferente por la evolución, pero hay una particularidad, que es esta. Mucha gente ya ni recuerda este símbolo y de hecho, por la evolución del carácter, se acabó perdiendo. Este símbolo es Dan, que significa cinabrio. ¿Os suena la palabra Dan? ¿Os suena de Dantien? ¿Verdad que usamos muchísimo el Dantien? ¿Qué es el Dantien? El Dantien sería el caldero donde refinamos nuestra esencia. Entonces el cinabrio, en la antigüedad, era parte de la alquimia. ¿Y qué se buscaba en la antigüedad con la alquimia? La piedra filosofal, que daría la inmortalidad. Con este refinamiento buscaban la esencia más pura. Entonces el cinabrio es un mineral del que se saca el mercurio y el mercurio era el principal ingrediente para el elixir de la inmortalidad. Puede que hayáis oído sobre los guerreros de Xi'an que tenían unos huecos entre ellos y se decía que estaría lleno de ríos de mercurio. De hecho, no se ha abierto la tumba del emperador porque se sospecha que está llena de mercurio, lo cual es muy tóxico. ¿Qué pasó en aquel momento? El mercurio, al ser tóxico, no daba la inmortalidad, más bien daba la muerte. Por lo tanto, el Dantien pasó a ser algo más interno. Descubrieron que no tenían que hacer la alquimia externa, tenían que hacerla dentro del cuerpo. Y refinaban dentro de ellos la materia, en el Dantien, para hacer la esencia. Más adelante, por temas de simplificación, fue evolucionando el carácter y hubo un error en cierta época entre la Tang, la dinastía Tang, en la que cambiaron este carácter por este, que en realidad era una evolución, pero al continuar simplificando, evolucionó a este. Este carácter, si lo veis por solitario, diréis que es luna, yue, o puede ser también el radical de u, que significa carne y se usa para hablar de los trozos del cuerpo, bueno, corta trozos del cuerpo, partes del cuerpo o cualquier cosa relacionada con el cuerpo. Este carácter lo podéis ver cuando hablamos del pulso, por ejemplo. ¿Y qué pasaría? ¿Tendría sentido con el refinamiento de lo que es la esencia más pura? En principio no, pero si pensamos en una luna brillante, podemos pensar también en algo que es puro, que ha pasado a ser. Entonces, en principio, de Dan a Yue no habría relación, pero podemos encontrársela. Es el refinamiento de la materia hasta la pureza. ¿Qué pasa con este carácter? Este carácter es Shen, es vida, es crecimiento. Entonces, al refinar la materia, generamos vida y conseguimos lo más puro. Estos dos caracteres juntos, que se traducirían como Qing y son bastante parecidos a Jing, significan azul y verde y también pureza. Volvemos a ver el carácter de pureza representado. Por lo tanto, aunque haya cambiado con el tiempo, aunque haya evolucionado y sí que en medio de la línea temporal hubo este pequeño error de caligrafía, no ha perdido su significado. Refinamos la materia en nuestro interior para conseguir la esencia más pura. Y este es el significado de Qing. Pues espero que os haya gustado,
que sigáis investigando como lo hago yo y quizá os animéis también a hacer vuestra caligrafía, porque no deja de ser un refinamiento de vuestro interior. 谢谢。